la importancia de mi testimonio. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Dios, como Padre amante, nos quiere enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Él pide la atención de los cielos y la tierra. Y Jesús, cuando algunos solo lo escuchaban de manera superficial, dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. O en otras palabras, voy a hablar para el que quiera oír. Pidámosle a Dios que su palabra nos muestre hoy con claridad la enseñanza que tiene para cada uno. En la historia bíblica vemos a Naamán desesperado ante una enfermedad mortal. En la misma historia se presentan también dos reyes, uno pagano, pero que confía en el poder de Dios, y otro de su pueblo, pero alejado de él. Vemos un profeta poderoso, sabio, quien le da su lugar a Dios, y tres tipos de sirvientes: una niña con fe, preocupada por el enfermo; un grupo de criados sabios; y otro siervo, muy cerca de las maravillas de Dios, pero quien no está con Dios. En esta historia, Siria es una potencia militar, y el pueblo de Dios, después de la prosperidad que alcanza durante los reinos de David y de Salomón, se divide en dos: al norte, Israel, con 10 tribus y con capital en Samaria; y al sur, Judá, con las 2 tribus restantes y con capital en Jerusalén. Los sirios dominan la región, y bandas armadas se llevan como esclavos a niños y niñas de Israel. Bendecido por Dios. En un lujoso palacio en Damasco, capital de Siria, vive Naamán, comandante del ejército real. Su nombre significa dulce o agradable. Él, según explica la Escritura, era un varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y además nos relata que era valeroso en extremo, la cual es una calificación muy especial, que en la Biblia solo se aplica a 6 personas: 5 israelitas: Gedeón, Jefté, David, Jeroboam y Eliada; y a un único gentil, Naamán. Posiblemente por ese valor y su carácter amable, además del cariño del rey, también lo quieren los criados, quienes a pesar de su cargo hablan con él confiadamente y aún lo aconsejan. Naamán está preocupado, pues recientemente descubre unas manchas blancas en su piel que cada día se le hacen más grandes y en las cuales pierde sensibilidad. Cuando lo comenta con su esposa, deciden llamar a los mejores médicos del reino, quienes le informan que está leproso. Ese es un mal terrible que ataca al sistema nervioso. Además de las manchas blancas en todo su cuerpo, sus nervios sensitivos dejan de trabajar. Ello hace que por accidentes y sin notarlo, el enfermo vaya perdiendo pedazos de carne, al mismo tiempo que se deforma y se le desfigura su cara, pues la enfermedad ataca las mucosas de la nariz y de la boca. Pero lo que es peor, por ser muy contagiosa, al leproso lo separan de la sociedad y vive en barrancas o cuevas y sobrevive con alguna comida que le dejan. A Naamán en este momento
Ya no le importan sus bienes, sus triunfos anteriores, ni el cariño que recibe del rey o de su gente, pues sabe que lentamente se deformará y morirá. Ahora todo es tristeza. Como dice el salmista, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Porque una de las armas preferidas de Satanás es llenarnos de temor. Pero gracias a Dios, porque en nuestras vidas el perfecto amor echa fuera el temor. La fe de una esclava. En el palacio de Naamán hay alguien que casi no se nota. Está sirviendo en las habitaciones de su esposa. La escritura relata que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta niña, cuando se entera de la enfermedad del general, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella, una niña, esclava y extranjera, es un testigo fiel, que no puede quedarse callado, pues cree que Dios, usando a Eliseo, puede salvar al general. Y su testimonio, en su sencillez, convence a la esposa y al general, pues seguramente ya habían probado todo lo que el dinero y el poder podían ofrecer para sanarlo. Ella manifiesta, como más adelante lo hicieran Pedro y Juan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestro testimonio del poder del Señor no depende de nuestra posición o valor social. Un rey poderoso. Ahora Naamán está en el palacio real. Su rey, que sabe de su enfermedad, está muy preocupado. Entonces él le da la buena noticia. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La fe de la muchacha ha contagiado al enfermo. Él ahora está dispuesto a probar el poder de Dios. Y el rey de Siria le dice de inmediato: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Estudiosos han estimado que su valor al tiempo presente sería de alrededor de unos 25 millones de pesos, mostrando cómo, cuando estamos dentro de los planes de Dios, nada nos falta. Y así, el poderoso rey de Siria no solo le da dinero y regalos, sino que además manda una orden al rey de Israel que prácticamente es una amenaza: cúralo de la lepra. Cuando seguimos los planes de Dios, nada nos falta, porque como le dice Abraham a Isaac, su hijo, en el episodio más grave de su vida, Dios se proveerá. Un problema internacional. Naamán llega a Samaria con toda su caravana y esplendor y se presenta en el palacio de Joram, el rey de Israel. Ahí entrega las cartas del rey de Siria. Pero cuando Joram las lee, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Él está disgustado y espantado. Él sabe que no puede sanar la lepra de Naamán y tampoco piensa en el poder de Jehová para sanarlo, por lo que dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él cree que la carta es una trampa del rey de Siria, que solo busca una causa para pelear contra Israel, sin entender que para ese rey lo lógico es que Joram tenga una buena relación con Jehová su Dios y con su profeta, que son quienes pueden sanar a su general, como lo dice la sirvienta, y supone que el rey de Israel mande llamar a Eliseo y con algún tipo de ceremonia cure al enfermo. Lo que no sabe es que Joram
está más alejado de Dios que él, pues por la fe de la esclava y el testimonio de Naamán, él sí creía que Jehová lo podía sanar. Pero cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este es un reclamo al rey de Israel, pues romper los vestidos es señal de un gran dolor, no delante de Dios, sino por miedo al rey de Siria, pues todo el panorama es de amenaza para Joram, quien no tiene ya relación con el Dios que puede sanar leprosos. Y Eliseo concluye: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán nunca sabría del poder de Jehová si se quedaba en el palacio real, pues Dios y su profeta no eran bienvenidos allí. No esperaremos ver el poder de Dios cuando estamos metidos en donde Él no es bienvenido. En ocasiones estamos tan lejos de Dios que olvidamos lo cerca que Él está de nosotros. Instrucciones. Obedeciendo las instrucciones del profeta, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El panorama es imponente, una caravana de carros militares con ayudantes y criados. Pero el profeta no recibe al general, sino que le envió un mensajero. Esto es humillante. Naamán está acostumbrado a ser honrado y solo escucha: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Instrucciones simples, nada complicadas. Sin embargo, Naamán explota. Se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y ahora, a pesar de su gran necesidad, se enoja por la forma en que Dios obra y porque no lo hace de la manera en que él espera. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No entendía la orden de Dios. Si la respuesta para ser sano era lavarse en un río, él pensaba que había mejores ríos en su propia tierra. Así que se retira enojado de la casa de Eliseo. Dios nos ordena cosas muy sencillas, pero quiere que lo obedezcamos. Instrumentos de Dios. Ahora, cuando Naamán está tan enojado y listo para regresar a Damasco, aparecen sus criados. Ellos tienen confianza para hablar con él, incluso cariñosamente pues le llaman Abba, y con sabiduría le preguntan: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Los siervos de Naamán usaron un enfoque brillante y lógico. Si Eliseo le hubiera pedido a Naamán que sacrificara 100 animales al Dios de Israel, éste lo hubiera hecho inmediatamente. Sin embargo, debido a que las instrucciones eran tan fáciles y modestas, él no las valora. Pero gracias a Dios por los sirvientes que le hablan y le dan el consejo. Es ejemplar la humildad que Naamán muestra, pues a pesar de su rango, escucha a la sirvienta de su esposa y ahora a sus criados. Dios nos puede hablar a través de cualquier medio, pero su mensaje siempre será acorde con su palabra. Obediencia y gratitud. Naamán nos da el ejemplo de que la obediencia va antes que el milagro. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió
como la carne de un niño, y quedó limpio. Es importante notar que Eliseo no toma el lugar protagónico, pues quiere dejar algo claro. Dios hace el milagro, no él. Por eso cada zambullida en el Jordán es un paso de fe en Dios. El sencillo método, realizado sin que esté el profeta ahí, le da a Dios todo el crédito. Pues era evidente que la sanidad viene de Jehová y no de algún tipo de encantamiento o fórmula mágica, como Naamán había imaginado. Y ahora que se ha cumplido el propósito de Dios, el hombre más poderoso del imperio sirio volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Cuando llega a Israel, Naamán espera que el profeta venga a verlo, pero ahora es él quien va a su casa agradecido y dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. La sanidad, resultado de la obediencia, es evidencia a Naamán que Jehová, el Dios a quien Eliseo representaba, era el verdadero Dios en toda la tierra. Ahora da su testimonio público. Antes habían sido la fe de la sirvienta, después la sabiduría de los criados. Pero ahora es él quien da gloria a Jehová y dice agradecido a Eliseo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él lo quiere recompensar con algo de sus riquezas y poder. Pero el profeta le responde: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán quiere darle regalos a Eliseo, pero éste no los acepta. Dios no puede ser comprado o pagado con nuestros regalos, aunque gusta de nuestra gratitud. Eliseo sin Dios no podía hacer el milagro de la sanidad de Naamán, pero Dios no necesitaba de Eliseo para hacerlo. Una fe naciente. Ante el rechazo de Eliseo, Naamán pide algo extraño. Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Él quiere llevarse 2 mulas cargadas con costales de tierra de la orilla del Jordán. Pues piensa que si tomaba un pedazo de Israel con él, esa tierra le recordará no solo su sanidad, sino también su nueva relación con Dios. Ahora que su fe está creciendo, también se da cuenta que hay ritos que no le edifican y pide: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo. Dicen los estudiosos que en hebreo apoyar sobre el brazo también puede implicar que él tenía que ir junto al rey, porque él es su mano derecha. Y agregó: si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Como oficial del gobierno de Siria, se esperaba que Naamán participe en la adoración de sus dioses, pero él manifiesta que quería dirigir su corazón a Jehová, incluso cuando por sus responsabilidades se encontrara en el templo pagano. La respuesta de Eliseo fue: ve en paz, pues confiaba que Jehová manejaría la situación y le daría la fuerza y los caminos para evitar la idolatría. Él quería siempre tener presente que estaba sano y que seguía viviendo por el poder de Jehová, cerca de Dios, pero no lo suficiente. Ahora en la historia aparece Giesi, el criado de Eliseo, cuyo nombre significa algo que se ve bien. Seguramente él se veía bien al lado del profeta, pues todos lo identificaban como un hombre cerca de Dios. Él está presente en diferentes eventos. Con la tsunamita es testigo cuando ella pide un hijo. Entonces dice a su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó,
vino ella delante de él. También es testigo cuando ella pide ayuda ante la enfermedad del niño. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. E inclusive Eliseo lo manda a sanarlo. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y como el niño había muerto, fue testigo del milagro de Dios, quien lo resucita a través del profeta. En otra ocasión, atemorizado por los enemigos que los rodean, Dios le muestra el tamaño de su protección. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y su posición cerca de Eliseo también le abrió las puertas del palacio real, en donde da testimonio al rey sobre los milagros que Dios había hecho a través de Eliseo. Había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Giesi había estado muy cerca de Dios, pero no lo suficiente. Por eso cuando el general sirio principia a alejarse de la casa de Eliseo, él piensa: correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y corre tras Naamán casi 2,5 kilómetros. Puede ser que creyera que Eliseo merecía una recompensa, eso no está claro, pero sabe que hace mal, por lo que no se lo consulta al profeta. Y cuando alcanza a Naamán, este baja de su carro y pregunta qué se le ofrece al profeta. Giesi miente y le pide 1 talento y 2 vestidos. La respuesta del general sirio es: te ruego que tomes 2 talentos. Giesi probablemente piensa que Dios lo está bendiciendo, pues en lugar de 1 talento de plata, Naamán gustoso le da 2. Eso es mucha plata, pesa más de 55 kilos y la tienen que cargar 2 hombres. Y cuando regresa a casa, él esconde todo. No basta con sentirnos cerca de Dios y ver sus maravillas. Él quiere una relación personal con cada uno. Tristes consecuencias. Ahora Giesi está frente al profeta. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y ahí se sella la suerte de Giesi con otra mentira. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo vio con tristeza cómo su criado le contesta como el hijo o la hija que miente a sus padres, y le responde: ¿no estaba también ahí mi corazón? Una frase que equivaldría a: pero si yo te conozco. Porque cuando uno convive con otra persona por mucho tiempo, conoce muy bien sus reacciones. Y le pregunta: ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Él explica que no estaba mal recibir regalos, pero como escribiría el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Eso, que era espiritualmente claro para Eliseo, debió haberlo sido también para Giesi. Y el drama se cierra con una sentencia: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Esto fue un juicio severo para un hombre que conoce el poder de Dios, pero a quien se le hace más importante tener dinero que buscar su voluntad. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En conclusión, Naamán sana cuando obedece a Dios. Estamos equivocados cuando queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de disponernos a hacer la suya.
Y cuando nuestras oraciones parecen correos con instrucciones para que nos quite una enfermedad, nos ayude en un problema o nos dé éxito, tenemos que aprender a decirle como Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Naamán, en su obediencia, sumergiéndose en el río Jordán, encuentra a Dios, tal como nosotros encontramos en Jesucristo la fuente de agua viva que nos brinda salvación. No importa nuestra edad, género o condición, Dios quiere que demos nuestro testimonio, mismo que el Espíritu Santo utilizará para llevar su mensaje, tal como hizo con la humildad de la niña esclava, o como usó al general sirio, quien una vez sano, se convirtió en un testimonio tan fuerte como lo había sido su enfermedad, llegando a decir públicamente: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dios nos invita para que demos testimonio a los que nos rodean de su amor por nosotros. Que seamos claros al explicar que las bendiciones de Dios no vienen de ritos, ceremonias o supersticiones, sino que el Señor quiere nuestra obediencia. Que cuando somos bendecidos, el milagro es de Dios, no de sus siervos o del agua. Y que cada vez que alguien nos pregunte cómo te sanaste o cómo saliste del problema, testifiquemos de Dios. Pues nosotros también estábamos leprosos por el pecado y fuimos sanados por la sangre de Jesús. Ahora podemos contarlo a los demás que Él vino a salvar a todos los que lo acepten. Podemos contar que es Dios quien nos sostiene en nuestras enfermedades y problemas, pues el secreto de nuestra sanidad no está en personas especiales, fórmulas mágicas, ceremonias, ritos, como se imaginó Naamán, sino en obedecer al Señor. Y aún los médicos y las medicinas son medios que utiliza el Señor para bendecirnos. Mucho cuidado que no nos suceda como a Giezi, que es un ejemplo triste de cómo, a pesar de estar mucho tiempo cerca del poder de Dios, haber visto la resurrección de un niño, los carros de fuego que lo protegían o la sanidad de la lepra, no entendió que quien tiene a Dios lo tiene todo. Sin Dios de nada valen las riquezas o la fama. Dios bendiga su palabra.